Ahí estamos. Vale. Eh, entonces, ahí le quité el título. Bueno, es, esta es como la última sesión. Por términos de calendario, no nos alcanza, ya no alcanzamos a tener sesión el siguiente jueves, porque se termina la UCA el 29. Entonces, o sea, podemos hacer la sesión como de cierre, pueden entrar el martes si tienen, pero tienen clase, creo. O pues, podemos agendar como otro momento quien quiera tener como un espacio como aparte de retro así, ya sea el 29 o cuando estemos terminando la UCA. Entonces, habíamos dicho ya del módulo 4 terminó antier, pensé que ayer, que para género terminaba ayer, no sé, ya está, esto muy confuso. Y la actividad integradora es de ahora al 29. El 29, si no me equivoco, el aviso está, justo nos acaban de mandar un comentario, un correo de calendario y ya no me dio tiempo de leerlo. Pero según yo, están, bueno, un segundo, igual lo saco, jalo rápido, solo para buscar, no inventarme cronograma. El cierre de la plataforma para ustedes es el 30 a las 11 de la noche. Cosa que no esté arriba en la plataforma antes del 30 a las 11. Yo les recomiendo que traten de subir todo el 29 en la noche. Por un lado, o bueno, si pueden antes. Por un lado, justo para evitar que se sature la plataforma, se les caiga y les borre cosas. Y por otro, eh, porque eh, como el cierre está planeado para nosotras el 29, a partir del 29 en la noche, ¿no? Como ya, o sea, que no les vaya a pasar que de pronto hubo un error y las dejaron sin el cierre, a la fecha estimada. Entonces suban antes y a sabiendas ya de que de pronto la plataforma se satura y se cae. Entonces, que no las voy a agarrar con los dedos en la puerta, porque además una vez que cierre la plataforma ya no podemos recibir trabajos. Si la plataforma se les cayó el 29 a las 10 de la noche, lo que podemos hacer es que me manden un correo con captura de pantalla, o sea, con las tareas que estaban subiendo o el trabajo que estaban subiendo y con la captura de pantalla que se vea día y hora y que la plataforma se cayó. Así, aunque yo vea el correo al día siguiente, porque no voy a estar despierta a las 11:30 de la noche trabajando, espero, este, ya sé que estaban como en esa ventana, pero lo mejor es que lo hagan antes y evitemos al rato de estar como peleando y así si subí, no lo subí, medio tiempo, se cayó, ok. Em, Les pido además que lo hagan, que envíen sus calificaciones, sus actividades lo antes posible. Yo voy a estar trabajando este fin de semana para poder calificarles. Em, yo tengo que terminar de darles calificaciones, más bien terminar de las evaluaciones el 31 para entre el 31 y el 3 de noviembre mandarles las calificaciones. Y entre esos días, o sea, tienen también hasta el 3 de noviembre para pedir aclaraciones. Lo que yo procuro hacer es mandarles calificaciones como 30-31, quizás el 2 si hay alguno que me falta, si estoy muy saturada, que seguramente lo voy a estar, y darles todavía todo el 3 para aclaraciones. Una cosa que yo procuro hacer también es
son en las calificaciones, a menos que sean 10 o no presentó, no hago desglose de calificaciones porque pues no tienen como mucho sentido. Em, pero si no, normalmente les pongo como puntajes de cada actividad o el porcentaje por los segmentos, foros, tareas auténticas y actividad integradora. Y ya si hay alguna aclaración o algo, lo podemos resolver. Va a depender del volumen que tenga de no presentados, no aprobatorias y dieces, el nivel de detalle que les ponga en las calificaciones. Normalmente lo que hago es ponerles como una captura de pantalla de eso, pero aunque parece muy sencillo, tengo como 140 estudiantes, entonces puede ser un poco tardado hacer la captura de pantalla y pues por privacidad no les mando evidentemente las calificaciones a todas, o sea, de todas, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna duda con su calificación eh, o comentario o así, hasta el 3 de noviembre. Y ya, porque nosotros después tenemos que hacer los cierres y los registros de calificaciones y etcétera. Em, y su siguiente bloque empieza el 5 de noviembre. Entonces tenemos como una semanita. Bueno, ustedes tienen como una semanita. Nosotros no, los profes no tenemos tiempo. No tenemos descanso en realidad. Pero tienen una semanita para como reiniciar. Y creo que les va a tocar sesión conmigo. Creo que son los mismos grupos. eh, para el bloque 12, perspectiva de género para el diseño social. Pero bueno, les pongo, les voy a agregar aquí las fechas de entrega de calificaciones. Estoy anotando, es que ya tengo tantas cosas que hacer que si no me anoto hasta lo más chiquito, se me olvidan las cosas. Vale, para la actividad integradora, entonces, lo que toca, como les decía la vez pasada, es hacer un ensayo argumentativo teórico de 2000 palabras, aprox 5 cuartillas. Les sugiero que se fijen más en las palabras que en las cuartillas por si deciden, les hace sentido poner una gráfica, un mapa, una imagen, un lo que sea, que no se angustien si se pasaron de cuartillas. Y porque además portada y referencias o bibliografía no se cuentan dentro del desarrollo, pero sí desde como introducción se cuenta el número de palabras. Bueno, desde el título, ya en la página que inicia el texto, se cuentan las 2000 palabras. Que sean 2200, si sienten que les falta como aclarar algo, afinar algo, se pueden pasar un poquito, pero que no sean más de 2500 palabras, por favor. Eh, Hay que identificar con claridad el objeto de estudio, que es lo que voy a estudiar, un poco el mapita, ¿no? Como esta orilla de la pieza del rompecabezas, que es lo que voy a estudiar. Problematizar el tema, por qué esto, ¿no? Cuál es el problema, de dónde viene, cómo surge, cómo se lo puede estudiar. Em, y porque es importante construir una tesis para el ensayo a partir de la cual se establece la argumentación. Yo voy a Mi tesis de este ensayo es que la tala clandestina de tal cosa en tal zona tiene impactos importantes a nivel de calentamiento global, lo cual va en contra de los objetivos de desarrollo sostenible 12, 13 y 16 o los que sean, son esos. Eh, Elegir una postura teórica para abordar la problemática. En muchos de los ensayos está presente,
hay algunos ensayos en los que no es del todo clara o no hay como un abordaje o no se plantea en esos términos, entonces esa puede ser como una de las cosas que trabajen más para su tarea, para su actividad integradora, eh, como este autor plantea que tal cosa o esta teoría o este concepto a partir de las últimas teorías de las relaciones internacionales o a partir de qué sé, la perspectiva feminista eh, de las relaciones internacionales y el desarrollo, entonces tendríamos que pensar en yara, 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 eh, la que quieran, la que les haga más sentido. Hay algunas que las tienen, como digo, de manera implícita. eh, Hay que solo como buscarle el nombre y ponerle no, pues la teoría, la teórica correspondiente. El siguiente punto es demostrar las habilidades comunicativas a partir de aplicar reglas ortográficas y de puntuación en la generación y redacción de párrafos, es decir, que estén bien escritas, que no tengan como errores ortográficos, que esté bien redactado, que estén bien puestos los puntos y comas, etcétera. Eh, y que sus argumentos tengan, que la estructura del ensayo tenga como una tesis, tenga unos argumentos que tengan bases, garantías y respaldo, etcétera. No hace falta en este punto que cuando están haciendo la redacción del ensayo pongan, o sea, sí cuando hacen la introducción poner la tesis de este ensayo es, o el objetivo de este ensayo es, o el argumento de este ensayo o lo que en este ensayo se va a defender es, eso está bien. Pero después hay algunas que me están poniendo como subtema uno o subtítulo uno, definiciones de desarrollo sostenible o desarrollo sostenible, argumento, y ponen así, palabra argumento y luego desarrollan el argumento. Bases, o sea, palabra bases y luego sus bases. Y luego palabra garantías, que pongan bases, garantías, respaldo como la palabra antes de no hace falta. ¿Va? Es un poco queda implícito. O sea, si a ustedes les sirve en el borrador, como lo entregaron la vez pasada, eh, como estructurarlas así, está bien. Pero cuando vayan a hacer la entrega, quítenlas. No solo para mis ensayos, sino en general los pueden usar como estrategia, pero luego hay que moverlas del texto, es lo mejor. Em, Utilizar marcadores discursivos, desde puntuación hasta conexiones, bueno, conectores. Escribir un texto con unidad, coherencia y ortografía. Otra vez que el texto diga lo que digo que va a decir. Que sea coherente, que haga sentido lo que planteo, desde dónde lo planteo, cómo está estructurado, de dónde va, dónde viene, cuáles son los diferentes puntos, etcétera. Va a ser muy importante. Y finalmente, la ortografía. Vamos a ver en un ratito algunos ejemplos de algunos ejercicios. Les mandé sí, algunos como ejemplillos de actividad pensando en, ¿qué? Pues en que los tengan a la mano. Les voy a mandar, la tienen en la página, en la diapositiva, uno de los enlaces, pero se los voy a mandar en el cuerpo de correo, les voy a mandar otro par de cosillas. Además de lo que ya les he mandado, yo lo que les recomendaría es si las pueden imprimir y tener a la mano, que las impriman o que las descarguen y las pongan en un lugar que sea como su cajita de herramientas para hacer ensayos, de cosas de conectores, de diferencias entre palabras, cuando se acentúa o no una palabra, ¿no? Etcétera. Porque poco a poco esto lo van a ir como dominando y lo van a ir integrando y ya no las van a usar. Pero para estos primeros ensayos les puede ser muy útil tener como esta cajita de herramientas al lado, y la pueden armar con todo lo que les he ido mandando y les voy a mandar otro par de enlaces para cosas de acentos y
eh, cosas de ortografía y así. Y finalmente la revisión y corrección del texto. La revisión y corrección del texto la voy a ver de dos maneras. Uno es que integren las recomendaciones y observaciones que les he hecho de los borradores y las entregas que tienen hasta ahorita. Em, entonces, ¿no? Si les dije como, ojo, esta oración no se entiende, reescribe, pues que la oración esté reescrita. O te sugiero que esta palabra en realidad va sin acento porque se refiere a tal y no a tal, y ¿no? Que, o sea, que hagan estas ajustes y modificaciones. Y a partir de su propia actividad que hicieron para el módulo 4 que fue revisión de su ensayo. Si ustedes dijeron, ah, pues aquí me hace falta desarrollar más este punto, que sí lo hayan desarrollado. Y si dijeron, o si yo les dije, ah, pues hay que cuidar las referencias que estén en el formato correcto, que para la entrega final estén en formato correcto, ¿vale? Em, pa, pa, pam. Y las fuentes de información. Recuerden que si bien están bien y son válidas y son académicamente relevantes, fuentes como las Naciones Unidas, la Oxfam, el Fondo Monetario Internacional, Cruz Roja, etcétera, que hay de varios temas entre sus ensayos, ¿no? Como las agencias internacionales o regionales de alguna cosa de estas está bien, pero eh, hagan un esfuerzo también por incluir textos académicos, como algún journal, algún libro, algo, sobre todo la parte teórica. Eh, pues es como la más fácil de utilizar referencia académica y hay muchos de los temas que ustedes están trabajando que tienen ya trabajo previo de alguna académica o académico. Eh, Tienen algunas cosas ya en plataforma, o sea, de los recursos adicionales para que revisen que están puestos en plataforma es una. Y la otra es, no les he mandado esto. Me lo puse el otro día, bueno, no, lo dije que se los iba a mandar y no se los he mandado. ResearchGate, academia.edu. Eh, para alguna de las dos les piden correo bueno, les hace la cuenta más rápido si ingresan con su correo institucional. Entonces, si tienen acceso, si ya tienen uno y tienen acceso, va a ser más fácil que usen ese. Si no, se tarda como 24 horas así en lo que se hace como el permiso y tal. Eh, y etcétera. Hay varios buscadores que les pueden servir eh, para utilizar. No sé, es que yo tengo algunas o sea, los correos que yo tengo de ustedes son, creo que todos son personales, pero luego por ahí alguien tenía, o entendí que tenía algún correo. Si no, igual lo pueden hacer con sus cuentas personales. Eh, Solo háganlas pronto para que puedan usar estos repositorios. Eh, Tengo en la cabeza que tienen alguna persona. Va. Entonces, esta es la rúbrica. Otra vez son 5 rubros en general. Cada uno el puntaje máximo es de 20. Entonces ojo con las cosas que les parecen, que les puede parecer que chance no son tan importantes. Mucho del tema de la construcción de argumentos y etcétera lo trabajamos y tenía un puntaje muy importante en otras entregas, entonces aquí está distribuido de manera un poquito diferente. El 20, el logro de competencia se refiere como la competencia general de la UCA y entonces habla de utilizar los componentes de la argumentación para elaborar un ensayo relacionado con el desarrollo. Este punto es importante, se me olvidó hacer la aclaración
de por qué acá lo puse en el Vitas también las implicaciones del desarrollo, los ODS, y es que hay algunos ensayos, son cada vez menos, pero hay algunas de las entregas, algunos trabajos que tienen, que no están vinculados a los ODS o al desarrollo, entonces tienen temas bien relevantes, pero no hay una vinculación clara o específica al desarrollo o a los objetivos de desarrollo sostenible. Esa vinculación puede ser tan simple como decir, uno de los objetivos de desarrollo sostenible es tal y en el subobjetivo tal se menciona eh, aranceles o se menciona la educación infantil o se menciona la salud de las comunidades rurales. El objeto, o sea, dependiendo del tema que van a hacer, entonces, y de ahí pueden echarse como el resto del argumento. Tampoco tienen que hacer, como reescribir todo el ensayo para que tenga esa vinculación. Pueden hacerlo como al inicio y luego cuando estén presentando como el tema o el desarrollo o en las conclusiones, recuperar, como dice el objetivo de desarrollo sostenible número tal, es importante por esto y entonces, ¿no? Como esta es la vinculación que hay, ¿no? En introducción, desarrollo y conclusiones, con que se haga una mención clara o específica a los ODS o al sub ODS que elijan, está bien. Para hacer esto, lo más fácil va a ser que se metan a la página de la ONU de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que vean, está como el cuadrito este de los objetivos en general y luego hay un desplegado, un documento que tiene cada uno de los sub. Eh, Están súper claritos, hay unos que tienen como definiciones más largas y que tienen como varias consideraciones, pero en realidad está como muy bien planteado como, o sea, bien escritos como objetivos, entonces son cortos, concretos y claros. Em, para que puedan hacer esa vinculación. Esa es una parte de los 20. Otra parte de los 20 de logro de la competencia es que el texto esté bien escrito, ortografía, puntuación y que se revisó el texto, como les decía hace rato. Y otro que hay una actitud crítica y comprometida con el entorno. Crítica como con la teoría y con la realidad y con el entorno y su objeto de estudio 4 minutos. Este, otra parte del porcentaje son los párrafos argumentativos. Sí, está destinada a los párrafos argumentativos, que hay sustento teórico, que hay respaldo con distintos autores, y entonces están sus citas y sus referencias a lo largo del texto, que hay coherencia, pertinencia y que la información esté actualizada. La estructura del ensayo tiene una introducción donde se plantea cuál es el fenómeno que se debe estudiar, el ámbito concreto, y se aproxima a las causas y presenta una pregunta de investigación o tesis. Aquí en la introducción hay dos puntos que me son importantes subrayarles. Uno es, de pronto tienen introducciones en las que no hay referencias. Ojo ahí, hay momentos en los que sí es bien importante que en sus introducciones tengan alguna referencia. A lo mejor si están contando como un caso hipotético o están planteando desde una historia de un niño que iba caminando con un balde de agua y entonces se tropezó y entonces ¿no? Se la están ustedes sacando de la manga porque les parece que ilustra la problemática, pongan que ahí no necesitan referencia, pero si van a poner va caminando por un río de tantos kilómetros con todas las características y están retomando información de algún lado, o sea, de un río real específico y etcétera. Hay que ponerlo. Si están diciendo el 64% de la población del mundo vive en pobreza, ¿de dónde están sacando que el 64% de la población del mundo vive en pobreza? O sea, aunque lo digamos así como así, bueno, es que más del 60, tenemos normalmente una fuente para decir estas cosas. Si vamos a hablar entonces porcentajes, cifras, definiciones, ejemplos concretos, poner las referencias también en la introducción y no solo en el desarrollo, porque les está pasando que se echan 3 o 4 párrafos de introducción sin
ninguna referencia y tienen cifras, tienen porcentajes, tienen definiciones, tienen eh, siglas y luego no dicen qué son las siglas. Entonces, tengan mucho cuidado con esa parte. Luego, la estructura del desarrollo, ay, se nos va a acabar la llamada. Voy a tratar de terminar por lo menos esta parte. En la estructura de desarrollo se nota selección de información pertinente. Ya dije, las fuentes que están utilizando en términos generales están bien, excepto algunas que les he dicho como digan, ojo con esto, o sea, no citemos Wikipedia y no tengamos puras cosas de blogs de difusión. Es importante que sean textos académicos y de espacios reconocidos. Em, y la conclusión, ¿no? Reforzar los puntos clave es el último esfuerzo que tienen, el último espacio que tienen para decir como, sí cumplí con el objetivo y mi argumento del inicio era este, de hacerlo defendido de esta manera, y entonces podemos cerrar con que, bla. Eh, Ojo también en cómo se van perdiendo puntos acá, porque luego me han preguntado como, pero ¿cómo? Solo tengo 3 errores. Pues en la ortografía. Sí, pero ya 3 errores o más, o sea, ya no son 20 puntos, ya son 15, ¿no? Entonces, por eso insisto mucho en que revisen los textos y que revisen las rúbricas también. Em, Se nos va a acabar la llamada.